Esta mañana vamos a continuar con el estudio de esta maravillosa epístola que comenzamos a estudiar la semana pasada. Y es mi oración que por medio de esta epístola, el estudio de esta epístola, como individuos y como iglesia, seamos consolados, seamos fortalecidos, seamos retados por el Espíritu Santo por medio de lo que el apóstol le dice a esta iglesia. Y aún si alguien no conoce de Cristo, mi oración es de que por medio de esta carta el Espíritu Santo pueda usarla para convencerte de pecado y puedas llegar a la salvación en Cristo Jesús. Hoy vamos a leer solamente dos versículos. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3, donde el cual vamos a estar basando nuestro sermón el día de hoy. Le hemos puesto como título identificando a los escogidos. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar asiento. Si usted considera que su hijo necesita usar la traducción simultánea, pues yo le aconsejo que se la ponga, que la use, para que ellos sean expuestos a la palabra y puedan entender el Evangelio, y para que tus hijos y mis hijos lleguen a la salvación. Tu hijo no es cristiano porque lo traes a la iglesia. Tu hijo necesita escuchar el Evangelio, primeramente de usted como padre y segundo en la congregación, y si necesita ponerle para que entiendan el idioma de él, pues even better, como dirían ellos, mucho mejor. En nuestro sermón introductorio a esta epístola, miramos el versículo 4 como el tema central. De hecho, empezamos nuestro estudio hablando del versículo 4, donde el apóstol Pablo da su mayor muestra de agradecimiento por lo que estaba pasando en esta congregación. Y Pablo les dice, sabemos que ustedes son elegidos. Y nos hicimos una pregunta. ¿Cómo se puede saber cuando una persona es elegido o escogido? Y a esto le podríamos añadir unas preguntas más, de una forma más clara, si lo podemos llamar de esa forma. ¿Cómo sabemos cuando alguien genuinamente es salvo? Voy a quitar la palabra elegido para no ponerlo nervioso. ¿Cómo sabemos que alguien es salvo? Otra forma de hacer es la misma pregunta, pero con otro vocabulario. ¿Cómo se puede distinguir a un verdadero cristiano? Otra pregunta, más simple. ¿Cuáles son las marcas distintivas de los verdaderos hermanos? De los verdaderos hijos de Dios. Es la misma pregunta, pero lo dice usando diferente terminología para que la podamos ir entendiendo. ¿Cuáles son las marcas distintivas de los verdaderos hermanos, los verdaderos hijos de Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta primeramente en el versículo 3. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 10, de hecho, la semana pasada leímos todo el capítulo, usted lo puede volver a leer en su casa. Ahí encontramos las marcas
que distinguen a un verdadero hermano en Cristo, a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero cristiano, a alguien que verdaderamente es salvo, a alguien que ha sido escogido por Dios. El versículo 12, el apóstol Pablo comienza: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El apóstol constantemente estaba orando y clamando por estos hermanos. Ese es uno de los retos que hemos tomado en esta congregación, que todos los días en su tiempo privado de oración, usted tome tiempo para orar por una familia en particular de esta congregación. Cuando lo hacemos de esa manera, aunque usted no lo crea, todos los días estamos orando. Alguien de esta congregación de manera específica está siendo levantado en oración delante de Dios. Pablo lo hacía. Dice que no cesaba de dar gracias y siempre hacía memoria en sus oraciones por ellos. Pero la mayor gratitud de Pablo a Dios era la genuina salvación de estos hermanos. Ahora recordemos rápidamente qué pasó con estos hermanos. Ellos, hermanos, vivían en una ciudad que era totalmente inmoral. Había una perversión tremenda. Era una iglesia joven en la fe. Tenía un liderazgo maduro, limitado, porque el apóstol Pablo estuvo con ellos 3 semanas y luego salió y se fue con sus colaboradores y los dejó solos. Bueno, Pablo no se fue, a Pablo lo echaron los enemigos, para ser exacto. Los enemigos lo echaron de esa ciudad. Ahora Pablo envía a Timoteo para que le dé un reporte de cómo estaban los hermanos, y Pablo regresó con el reporte, y ese reporte causó gozo en el apóstol Pablo. Y eso fue lo que motivó esta carta. Pablo dice: estoy gozoso porque ustedes son hermanos genuinos. Yo sé que ustedes son amados por Dios. Ustedes son escogidos por Dios. Yo sé que Dios es su Padre. Que ustedes están en Cristo, que han recibido la gracia y la paz del Señor. Y por lo tanto yo no me canso de dar gracias a Dios por ustedes. Y Pablo reconoce que la obra que estaba pasando en estos hermanos no era producto de los hombres, era producto de Dios. Miren lo que dice, volvamos al pasaje. Dice versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre, de vuestra obra, de la obra de vuestra gracia, de vuestra fe, perdón, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da en este pasaje 3 evidencias de la fe genuina de estos hombres. Yo creo que usted ya las vio, es tan fácil de identificar. La primera, por una fe que obra. La segunda, por el trabajo o por la obra de su amor. Y en tercer lugar, por una esperanza que perdura o que persevera. Estas son las 3 marcas que miraremos el día de hoy. Ahora, es claro que esta iglesia no era perfecta, porque no hay iglesia perfecta. A veces la gente busca iglesia perfecta no hay. Me imagino que estos hermanos tendrían algunas áreas en las cuales fallaban, habían algunos pecados que cometían, que habían áreas en las cuales necesitaban seguir trabajando. Pero sus evidencias de salvación en esta área, Pablo dice, son tan claras, son tan evidentes que se pueden palpar. Miremos la primera. Pablo dice, vemos una fe que obra. Hermano, lo primero que quiero decir es que una fe verdadera o la fe salvífica siempre se revela y se manifiesta en la forma en que vivimos.
Estas dos cosas son indivorciables, o sea, no se pueden divorciar. La fe salvífica se revela o se manifiesta en la forma en que tú vives. Dicho de una forma más clara o de otra forma, es que tú no puedes decir que tienes fe en Dios y que esa fe no ha afectado tu forma de vivir. Lo digo una vez más. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios sin que esa fe haya afectado mi forma de vivir. Una fe profunda, una fe salvadora en el Señor Jesucristo va a causar un cambio en mi vida. Y Pablo dice, doy gracias a Dios por la obra de tu fe. Le está diciendo, o sea, doy gracias a Dios porque ustedes están evidenciando que tienen fe por la forma en que están viviendo en esa ciudad pagana. Pastor, ¿qué es una fe que obra? Bueno, es una fe que produce algo que representa esa fe. Entonces lo que Pablo dice es, mira, yo sé que ustedes son escogidos, como dice el versículo 4, porque tu fe está produciendo obras justas en la forma en que viven. Ahora, yo quiero aquí aclarar algo para evitar confusiones. No hay nadie más claro e inflexible en la Escritura que el apóstol Pablo en cuanto a la fe y la salvación. Pablo es claro y no deja ningún lugar a la duda que la salvación es únicamente por fe, por gracia, por medio de la fe y nunca por obras. Las obras no salvan a nadie. Solo fide, como decían los reformadores, solo fe. Vamos por ejemplo a Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a mirar, quiero hacer esa distinción para que nadie luego diga, ay, bueno, esos hermanos eran salvos porque por las obras que estaban haciendo. No, vamos a aclararlo. Romanos 3:20. ¿Lo tiene? Dice el apóstol, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley lo único que nos muestra es qué es pecado y qué no es pecado. Pero al cumplirlo nadie se va a justificar. ¿Por qué, pastor? Porque nadie lo puede cumplir. Mire el versículo 21. Pero ahora, ahí en Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, la salvación no es el resultado de ninguna obra humana, sino de la obra ¿de quién? De Cristo. La Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora, tal como se prometió en tiempos atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Es decir, podemos ser justificados simplemente aferrándonos a lo que Jesucristo hizo en nuestro lugar cuando creemos en Él. Pero en ningún momento la salvación se alcanza por obras. Versículo 25, ahí mismo en Romanos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Más claro no se puede.
Entonces, cuando Pablo dice aquí que da gracias por la obra de ellos, yo no quiero que nadie salga diciendo, bueno, ahora me voy a poner a hacer obras para alcanzar salvación. Tu salvación no es por las obras. Puedes donar todo tu dinero a los pobres y puedes hacer una cantidad de cosas, pero eso no te hace alcanzar salvación. En Efesios, un pasaje muy conocido por todos nosotros, el capítulo 2, no tiene que buscarlo, usted se lo sabe de memoria, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto añade, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 4, versículo 4. Así que, hermanos, no hay lugar para las obras como un acto salvífico. Romanos 4:4 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, el salario que usted le dan al final de la semana, ¿es por gracia? ¿Es porque el jefe dijo, oh, me caíste bien y te voy a dar tu cheque? No, es que la compensación a lo que usted ya hizo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero dice, mas al que no obra, o sea, aquel que no puede cumplir esa ley, sino que cree en aquel que la cumplió, Jesucristo, dice, esa fe te es contada por justicia. En Romanos 5:1 también, que es muy conocido, búsquelo rápidamente. Estamos ahí en Romanos, ahí el antiguo está, Romanos 5:1. Dale chance para que usted lo encuentre. Dice que somos justificados, ¿por qué? Por todas las obras que tú hagas. Justificados pues por la fe. Ahora tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos seguir, yo le podría decir una cantidad de pasajes donde enfatizan el punto. La salvación no es por obras. Pero también encontramos la otra cara de la moneda, donde también el apóstol Pablo es enfáticamente claro en esto, firme. Y es que él dice que la fe salvadora produce, ¿qué? Obras. Aquel que tiene una fe salvadora, esa fe salvadora se va a identificar porque esa persona hace unas obras. Y lo aclaro, yo no hago las obras para ser salvo, sino porque ya soy salvo, hago esas obras. Vaya a Romanos capítulo 2, versículo 5, creo. Sí, 2, vamos a leer del 6 en adelante. El versículo 5 nos dice que Dios va a juzgar. Pero en lo que dice el versículo 6, en Romanos 2, dice, cuando Dios juzgue, Él pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Él da vida eterna a los que hacen el bien. Alguien preguntará, pastor, ¿se ganaron la vida eterna? No, no se la ganaron. Sus acciones están comprobando que su fe es verdadera. O sea, no es simplemente decir, oh, yo soy salvo. Oh, yo creo en Dios. No solamente decir eso. Tu estilo de vida tiene que demostrar. Y vuelvo y lo pongo en contexto. Estos hermanos no estaban en una cajita de cristal donde nadie los veía. Estaban en una ciudad totalmente inmoral.
Había paganismo de toda clase, todo tipo de perversión. Y estos hermanos allí marcaban la diferencia. Romanos capítulo 13, versículo 3, nos dice algo interesante. Yo quiero, digamos, quizás hacer la aplicación a lo espiritual. Lo tiene, Romanos 13, versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aunque tristemente en algunas autoridades pasa todo lo contrario. Le tiene uno más miedo a las autoridades que a los malos. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, ¿cuál es el principio espiritual que podemos encontrar aquí? Bueno, que así como Dios ha puesto autoridades en nuestra sociedad, cuando actuamos bien, pues somos alabados o no somos perseguidos por la autoridad. En el principio, a nivel espiritual, funciona lo mismo. Cuando haces el bien, es decir, todo lo que Dios pide de ti, Dios te honrará. Serás honrado de parte de Dios. Pero cuando tú actúas todo en contra de lo que Dios dice en su palabra, entonces también sufrirás ¿qué? Las consecuencias. Entonces las buenas obras en el creyente son la verificación de que has encontrado la verdadera salvación. Aquí hay un pasaje que yo no puedo dejar por fuera y es Santiago. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 17? Creo que es un pasaje también muy conocido. Y es más, le digo un poco mientras usted lo busca. Este libro de Santiago fue uno de los últimos libros que fueron aprobados para estar en el canon de la Biblia, porque estos hermanos tenían cierto conflicto en relacionarlo Romanos con Santiago. Con todo lo que yo acabo de leer en Romanos, chocaba con lo que ellos leían ahorita aquí en Santiago. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, pues lo tenemos aquí con nosotros, porque no hay contradicción. Santiago 2:17, ¿qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál es el punto de Santiago? Santiago está diciendo que las obras son el producto de tu fe. Mira el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, yo le hago esta pregunta. ¿Puedes tú demostrar que has creído en Cristo sin hacer obras? O bueno, voy a quitar la palabra obras por un momento y voy a usar otra palabra, quizás para que no se confunda, porque quizás al pensar en obras, usted está pensando en Roma. Lo hago de esta manera. ¿Puede usted o puede una persona demostrar su fe en Cristo sin un estilo de vida diferente? Hermano, la respuesta es un absoluto no, un rotundo no. Es imposible. La única forma para demostrar que yo tengo fe en Jesucristo es mostrando con mis acciones palpables de que mi vida ha sido cambiada y transformada. No que soy un hombre perfecto, sino que cuando alguien empieza a mirar un patrón de vida en cómo yo vivo, puede decir, ese hombre, esa mujer es diferente. Su forma de pensar es diferente. Y yo no quiero que usted salga de aquí, el pastor quiere crear personas perfectas. No estamos hablando de crear personas que no pequen, porque la Biblia dice que vamos a pecar. Estamos hablando de hombres y mujeres que nuestro estilo de vida va a ser diferente a lo que el mundo presenta. Miren lo que dice el versículo 19.
¿tú crees que Dios es uno? Él dice, bien haces, pero añade, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, hermanos, que los demonios también creen que hay un solo Dios. Ellos no están con ese cuento de que sí, que cada quien tiene su propio Dios. No. Los demonios tienen una teología, al menos en esa área, correcta. Hay un solo Dios. Y dice que frente a eso tiemblan. ¿Y sabe por qué tiemblan? Porque saben la condenación que les viene. Porque saben que van a sostener la ira de Dios por la eternidad en el infierno. Y con todos aquellos que no creen en Jesucristo. Por la eternidad. Usted no aguanta el sol del mediodía, imagínese en la eternidad, el infierno. Ellos tienen una buena teología, los demonios, en esa área. Pero yo le hago una pregunta. ¿Tener esa buena teología ha afectado la vida de los demonios? ¿Cómo viven? En su maldad. Perdóneme, aquí le voy a decir algo que quizás a alguno le mueva el piso. Pero puede tener muchas veces muy buena teología y no ser salvo. Mucho conocimiento de la Escritura y no ser salvo. Porque intelectualmente lo tienes claro, pero tu vida no ha sido afectada por esa teología. O voy a usar otra palabra pues para que no escuche, no se asuste pues por teología. Bueno, por la doctrina o por el conocimiento bíblico. ¿Qué tienes? Mucho conocimiento bíblico, pero ese conocimiento bíblico no ha afectado tu estilo de vida. Sigues viviendo la vida loca. Ahora mira el versículo 26. Ahí en segunda de Santiago. En Santiago capítulo 2. Perdón, Santiago capítulo 2. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, si tú me dices que crees en Jesucristo, pero en tu vida no se ve la evidencia, Santiago está diciendo, lo siento, pero tú no estás vivo espiritualmente. Te estás engañando. Tú serás parte del porcentaje que Jesús les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora póngame atención, porque aquí no hay nadie que pueda decir, ni cuando usted ni cuando yo nacimos de un... Usted no puede decir cuándo fue regenerado, ni cuándo nació de nuevo. Nadie puede ver nuestra fe. Nadie puede escuchar a Dios declarándote a ti justo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber que realmente somos salvos? Por tu estilo de vida. Es por tu estilo de vida. No es por más. No me digas, güey, que es que yo hice una oración de fe. Yo he escuchado una cantidad de gente hacer esa oración de fe. Es más, yo la hice muchas veces. Yo, en lo personal, la hice una cantidad de veces. No me diga que porque se bautizó, porque Simón el Mago se bautizó en la Escritura. Y era más pagano que cualquiera. No me digas que es por eso. Es por tu estilo. Santiago lo que dice es que la diferencia entre una fe falsa y la verdadera fe es el comportamiento que produce esa fe en nuestra vida. Esa es la diferencia. La diferencia entre la fe falsa y la fe salvífica está en el comportamiento que produce la fe salvífica. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2 también, un pasaje muy conocido. Bueno, el versículo 8 y el 9 es muy conocido, ¿no? Por gracia soy salvo, todo lo demás. Pero mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Dios, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que los salvos anduviéramos
en ellas. Hermano, las buenas obras son nada más y nada menos que es lo que Dios pide de nosotros ahora que somos sus hijos. Esas son las buenas obras. Es lo que Dios pide de nosotros. O sea que Dios las preparó y Dios nos preparó a nosotros, nos llamó a nosotros para vivir en esas buenas obras. Así que la fe salvífica, mis amados, siempre se manifiesta en la obediencia. Juan capítulo 15, creo que todos lo hemos leído. Jesucristo dijo que es la voluntad del Padre que lleves fruto. Jesucristo dijo, por levantar la mano el domingo en la iglesia los conoceréis, los que son salvos. ¿Qué Biblia leen ustedes? O no los conoceréis porque se bautizaron. Los conoceréis porque dicen aleluya. Dice, por sus frutos. No es por lo que dicen, porque cualquiera puede decir, es por sus frutos. Es más, anoche me acordé de una cancioncita, bueno, la cantaron, que nosotros cantábamos mucho cuando estábamos en la escuela dominical. Quizás los más antiguos en el cristianismo se la saben. Yo me acordé anoche y dije, la anoté para el sermón mañana. Y la cancioncita comienza diciendo, si en verdad eres salvo, di amén. Y todos contestaban, amén. Los que fuimos niños en la iglesia no la sabemos, ¿cierto, hermano Jeremías? Sí. Y todos, amén. Y le metían una cantidad de cosas. Pero la segunda parte dice la canción, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Ay, ya, porque amén, todos dicen amén. Todos decíamos, si en verdad eres salvo, di amén, amén. Y yo les soy honesto, yo no era salvo cuando cantaba eso, a esa edad. Pero la cantábamos y todos decíamos, amén. Si eres salvo, zapatea, y todos hacíamos, si eres salvo, aplaude. No, le metían todo eso, ¿no? Oh, hermano, pero si en verdad eres salvo, no me digas amén, testifica con tu estilo de vida. Testifica como esposo, testifica como esposa, testifica como padre, testifica como madre, testifica como hijo, testifica como empleado. Si eres salvo, testifica. Y no es andar diciendo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. No, es que en las decisiones que tomes en tu trabajo muestra que eres una persona salva. En las conversaciones en tu trabajo muestras que eres una persona salva. En las redes sociales muestras que eres una persona salvo. Si en verdad eres salvo, testifica. O testifiquemos pues, porque alguno dirá, ¿se está sacando usted? Bueno, pues que la canción dice así. Bueno, pues si en verdad eres salvo, testifiquemos pues con nuestra vida, pues, para que no diga que me estoy sacando yo. Hermano, la segunda marca que identifica a los escogidos es una persona que tiene un amor que trabaja. Mira lo que dice el versículo 3. Quizás aquí dará un dolor de cabeza para algunos, pero ¿yo qué puedo hacer? Del trabajo de vuestro amor. Entonces, un verdadero cristiano no es solamente esa persona que está marcado por sus frutos, o sea, por la forma en que vive, sino que está marcada por el amor que trabaja. O sea, este amor que trabaja es el resultado de la fe. Yo busqué la palabra trabajo aquí, kropos en el idioma original, y dice que denota un tipo de labor ardua. O sea, un trabajo agotador, un trabajo hasta el agotamiento, un trabajo donde usted está sudando por lo que está haciendo. O sea que la aplicación que está haciendo el apóstol Pablo aquí es que el verdadero cristiano trabaja arduamente con todas sus energías en la obra del Señor. Pablo está diciendo que estos hermanos evidenciaban que eran salvos porque tenían un trabajo arduo en esa iglesia local
por amor al Señor. Hermano, Pablo se refiere al esfuerzo espiritual para servir al Señor que amas. Yo no lo voy a tomar personal, espero que no lo tome personal, pero es lo que está diciendo y lo tengo que decir. En la iglesia local no servimos porque nos toca. No servimos porque nos obligan. Ahorita vamos a servir porque quién se aguanta el pastor con su cuento de... No servimos porque quiero quedar bien con alguien. En la iglesia local servimos porque amamos al que nos salvó. Así me toque limpiar un baño, lo hago y lo sirvo porque amo al Señor. No es porque me obligan. No es para quitarme al otro de encima para que no moleste. Es por amor. Y ese amor y ese servicio es un servicio. Ahora mejor ahorita se lo digo. Este tipo de amor que menciona aquí, amor, viene de la palabra maravillosa que todos conocemos, agapao, que es el nivel de amor que más alto. Es el amor de la voluntad. Es decir, Pablo dice y nos dice a nosotros hoy que te esfuerzas para servir al Señor y lo haces voluntariamente. El Salmo 110, versículo 3, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. El creyente verdadero no hay que estarlo arriando. Perdóname por lo que voy a decir. No hay que estarlo arriando como si fuera vacas. A las vacas son las que hay que estarlas arriando. Hay que estar ahí con él. Muévase para acá. No. Al creyente verdadero no hay que estarlo arriando. El creyente verdadero anhela voluntariamente, desesperadamente servir al Dios que ama. No es al pastor, no es a la iglesia, es al Dios que ama. El creyente verdadero está desesperado. ¿Qué puedo hacer para mi Señor? Me encanta cuando a veces llegan personas a la congregación nuevas o que han servido en otras congregaciones y llegan y me dicen, pastor, yo conozco a Jesucristo, aquí estoy al servicio, pastor, lo que necesite, estoy dispuesto a servir al Señor. Cuando uno ama al Señor, al que lo salvó, cuando uno tiene una fe salvífica, uno quiere hacer lo que sea para Él. Para Él. Pero tristemente en la congregación nos pasa lo mismo que le pasa a los hijos en la casa. ¿Qué problema para que un hijo lave los platos? El papá tiene y la mamá tienen que ponerse a hacer todo tipo de cosas. Bueno, ustedes como padres muchas veces trasladan eso a la congregación. Hay que hacer una cantidad de cosas para ver si de pronto el hermano se anima a servir al que él dice que ama. Al que él dice que él da todo por él porque... Pablo dice, yo identifico en ustedes porque en ustedes hay una pasión por el amor, por servir a Él. Entonces el creyente verdadero, el que verdaderamente es salvo, no solamente es conocido por su fruto, sino por el esfuerzo que él hace voluntario hasta el cansancio para servir en la obra del Señor. ¿Por qué lo hace? Porque ama a Cristo. 1 Corintios capítulo 16. Dice algo interesante. En el versículo 22, el apóstol dice, el que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Sea maldito de Dios. En otras palabras, hay mucha gente que se va a condenar por no amar al Señor.
y los que aman van al cielo, ¿no? Y ese amar pues está identificando que ese amor es simplemente que ha creído en Él y vive de acuerdo a su palabra. Esto nos lleva a una conclusión muy simple, ¿no? El cristianismo es una cuestión de amar al Señor Jesucristo. Y cuando yo lo amo a Él, yo hago lo que Él pide. Me esfuerzo por hacerlo. Hay otro ejemplo que encontramos en 2 de Corintios 5:14. Voy a la oportunidad para que lo busque entonces, mientras tomo agüita. 2 de Corintios 5:14, perdón. Este pasaje por lo menos me encanta. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos domina. Hay dos versiones más, la traducción lenguaje actual y la nueva traducción viviente. Mire cómo los traducen. El amor de Cristo nos controla. La otra dice, el amor de Cristo nos domina. ¿Qué es controlar? ¿Qué es dominar? ¿Qué nos qué? Dirige. Es el amor de Cristo. No es el que dirán. No es, bueno, Señor, es que tú entiendes, Señor, porque yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas y que no. Esa excusa barata no le sirve delante del Señor. No sirve delante del Señor. Es que no, es que en la Escritura no pregunta a ver si tú estás de acuerdo. No. Dice que te equipó con dones para que los uses para el Señor. Y Pablo dice aquí que los verdaderos hijos de Dios trabajan por amor, voluntariamente, y se esfuerzan para el Señor. Ahora vaya a Gálatas capítulo 5. Porque cuando uno habla de estos temas, las excusas están a la orden del día. Bueno, si usted quiere dar excusas, pues délas. Engáñese a usted mismo, pero yo le creo a la Escritura. Porque si fuera para excusas, pues todos podríamos poner. Versículo 6. ¿Qué dije? Gálatas, ¿no? 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino que la fe, ¿que qué? ¿Pero qué más dice? Que obra por el amor. ¿El amor a quién? A Cristo. Hermano, los dos son inseparables. Tu fe produce obras y ese amor es producido por el amor. Y es más, si ese amor que hay en nosotros, dice la Escritura, no sé la suya, pero la mía dice que nosotros lo amamos a Él como resultado de que Él ¿qué? Nos amó a nosotros primero. Así que si tú deseas evaluar que tú dices que eres cristiano, que tienes fe, pregúntate a ti mismo, porque yo ahorita no lo puedo poner a usted a evaluar a los demás, no vamos a evaluarnos nosotros. De hecho, eso es lo que iba a decir al principio, creo que no lo dije en las preguntas que hice. O sea, no es para pensar, a ver, ahora me empiezo aquí a evaluar, tal hermano, a ver. No. No cometamos ese error. Me pregunto a mí mismo, ¿verdaderamente soy cristiano? ¿Cómo sé que soy cristiano? Bueno, tengo que preguntarme a mí mismo, ¿qué evidencias estoy dando? ¿Qué evidencias estoy dando? Es más, ¿podría tener usted la capacidad de ir a su trabajo y preguntarle a sus compañeros de trabajo, oiga, yo soy cristiano, ¿ustedes creen que yo soy cristiano por mi estilo de vida? En la escuela, sus compañeros, en la escuela, en la school. Que dirá, como no trabajo en la school, los jóvenes, su trabajo en la escuela. Vaya a la escuela y pregúntale a los compañeritos, oiga, yo soy cristiano, ¿ustedes han visto en mi vida evidencias de cristiano? No pierda el tiempo en preguntar el otro, no, por usted. Y segundo, pregúntese a usted mismo. A usted mismo. Es una pregunta retórica, una pregunta de reflexión. No tiene que contestármela a mí.
A usted mismo, al único que usted no se puede engañar a usted mismo. Pregúntese a usted mismo, ¿veo algún esfuerzo en mí por la obra del Señor? ¿Hay amor en mí por la obra del Señor? ¿Me esfuerzo yo? Ya usted se contestará y ya usted llegará a la conclusión. ¿Hay evidencias en mi vida de que soy salvo? ¿Hay evidencias en mi vida de que tengo amor, que me esfuerzo hasta el máximo por el Señor? ¿O para mí servir al Señor es una carga? Todo servicio al Señor requiere la milla extra. En cualquier área que tú sirvas en esta congregación y en cualquier congregación, siempre va a requerir que tú corras un poquito más. Porque no lo estás haciendo para los hombres. Es más, si es que la Biblia dice que todo lo que hagamos, no lo hagamos para los hombres, sino que fuera para Dios. Si en el trabajo lo hemos aplicado y decimos, no, yo en mi trabajo me esfuerzo porque es como si fuera para Dios, ¿cuánto más en la obra local donde estamos si es para Dios? Es que no es para el pastor. A veces la gente comete el error y a ver qué se les arregla el pastor, a ver qué se les arregle. Es que no es contra el pastor, el problema no es contra el pastor. Es que no es a ver cómo se les arregla el pastor. Usted no está peleando contra el pastor. Usted, usando la terminología bíblica, usted está dando coces ¿contra quién? Contra el aguijón. Cuando Dios confrontó a Pablo, Dios no le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué estás atacando a mi iglesia? ¿Qué le dijo? Porque Pablo estaba contra él y Pablo le dijo, Pablo, dura cosa es pelear contra mí, no vas a ganar. Así que hermano, no se trata de eso. Entonces el apóstol Pablo vio estas dos evidencias en el informe que recibió de Timoteo. Estos hermanos estaban agotando toda su energía por amor a Jesucristo. Jesucristo dijo, si me amáis, si os amáis los unos a los otros, los hombres sabrán que sois míos. Hermano, perdóname, pero cuando usted dice, a ver cómo se las arreglan ahí, usted está demostrando cualquier cosa menos amor por la iglesia de Cristo, ni por los hermanos. Aunque luego diga que usted ama, aunque luego usted le mande besos al Señor. Porque hay gente mandándole besos al Señor, pero al hermano en Cristo no lo puede ni siquiera ver ni en pintura. Pero al Señor le manda besos, imagínese. Entonces, ¿cómo nos podemos identificar que somos salvos? Por la obra de nuestra fe y por un amor que trabaja. En tercer lugar, identificamos a los escogidos o a los elegidos o a los salvos o al verdadero creyente o al hermano en Cristo. El nombre que usted le quiera venir, todos los podemos usar de forma intercambiada. Versículo 3. Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, ustedes tienen una esperanza que persevera. Es decir, el verdadero creyente nunca pierde la esperanza. Y cuando decimos constancia en la esperanza, estamos hablando de qué? De la anticipación o de la presentación gloriosa de Jesucristo por segunda vez. Todo creyente espera la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, como dice Timoteo capítulo 2, ahorita lo vamos a leer. Eso es el verdadero creyente. Ahora mire lo que dice, va Timoteo 2, vamos a ir rápido. Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 14. ¿Lo tiene? Tito, ¿qué dije? Oh, perdón, Tito. Mira lo que dice. Tengo 10 minutos.
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué hace esa salvación? Enseñando, y cuando dice a todos los hombres, lo que está diciendo es que Dios se manifiesta. Todo hombre va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. No es que todos van a ser salvos, ¿no? Claro, porque no todos van a creer. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en esta tierra, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Pastor, ¿qué quiere decir? No entiendo una cosa con la otra. Hermano, la fe salvífica nos instruye a negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. La fe salvífica nos dirige o nos impulsa a vivir, como dice este pasaje, de una forma sobria, justa y piadosamente. Es decir, que todo cristiano que dice, oh sí, yo espero la segunda venida de Jesucristo, mientras espera que Jesucristo venga por segunda vez, ¿cómo vive? Según este pasaje, alejado de los deseos mundanos, renunciando a la impiedad, y vive sobria, o sea, con una mente clara, una mente bíblica, justa, o sea, habiendo sido justificado, y piadosamente. Que nadie te engañe. Porque es que hoy todos dicen, oh sí, Cristo viene pronto. Hasta los del mundo dirán que Cristo viene pronto. Pero si vive una vida desordenada, no hay frutos de su fe, no trabaja arduamente por amor, voluntariamente en la obra del Señor, esa persona está mintiendo. Juan dice que el que espera su venida se purifica a sí mismo día a día. Entonces el verdadero creyente tiene un amor ferviente, trabaja en la obra, tiene una fe que da frutos y tiene una esperanza en el regreso de Jesucristo que persevera. Es decir, el creyente no se cansa de esperar y no se cansa de limpiarse para el regreso de su Señor. No sabemos cuándo va a venir. La gente dice, ay pastores, ¿qué puede pasar en cualquier momento? Bueno, si usted lee la Escritura, no puede pasar en cualquier momento. Porque tienen que pasar ciertas cosas según la Escritura. Y hasta donde yo he visto, pues una de ellas es que todos tienen que haber sido expuestos al Evangelio. Y no todo el mundo ha sido expuesto al Evangelio. Hay muchas personas en algunas áreas donde todavía, eso los llaman los no alcanzados, donde todavía el Evangelio no les ha llegado. Pero de todas maneras la Biblia dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino esperando de que los hombres se arrepientan. Así que, miren lo que dice Romanos 5:2. En el versículo 1, que ya leímos, dice que hemos sido justificados por la fe. Pero el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes. O sea, el creyente está firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo verdadero creyente tiene esa esperanza en su corazón. Hermanos, es Dios quien nos capacita. Note, es Dios el que nos capacita para dar fruto. Es Dios quien pone ese amor ferviente para trabajar. Y es Dios quien pone esa esperanza para que podamos perseverar hasta el final. Toda la obra es de Dios desde el principio hasta el final. Los hombres lo único que aportamos es el pecado.
Y se lo voy a mostrar con la escritura. Vaya a 1 Corintios, Colosenses 1:20. Quiero leer el versículo 20. Es más, voy a leer el versículo 24 para que usted pueda agarrar el concepto completo. Cuando estoy diciendo que la obra de salvación es desde el principio hasta el final obra de Dios. El hombre no tiene nada que ver ahí. El hombre simplemente responde a lo que Dios hizo. Mira lo que dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual él fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con nosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora sea manifestado a los santos. Ahora mire cómo comienza el versículo 27. A quien Dios, mire, a quien Dios, dice, a quienes Dios quiso dar. Fue Dios, es Dios que Él le quiere dar al que Él quiera. ¿Le quiso dar qué? A conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y escuchen, que es Cristo entre vosotros. Hermano, es Dios el que quiso dar. No se trata del que corre, ni del que vuela, ni el que tenga más sabiduría, sino del que Dios quiere tener misericordia. Aquí dice claramente, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, el misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros, ese es el misterio. Y como Cristo vive en nosotros, Él nos capacita para vivir en buenas obras, nos capacita para tener amor ferviente por su obra y nos capacita para perseverar. Por esa razón no me diga, pastor, es que yo no puedo. La gente dice, es que no puedo perdonar. Es que no puedo amarlo. Yo le pregunte, pero si Cristo vive en tu corazón, ¿cómo me dices tú a mí que no puedes perdonarlo? No puedes amarlo. No puedes tolerarlo, no puedes vivir una vida diferente. Si tú no puedes hacer eso, algo no cuadra. O Dios no te ha capacitado y a Dios tú le quedaste grande. Bueno, sí, porque a algunos como le dan permiso a Dios. Como Dios, te doy permiso para que actúes en mi vida. Pero, a ver, perdóneme, pero discúlpeme. ¿A poco el barro le da permiso al alfarero para hacer las cosas? ¿A poco el barro le dice, ay, no me hagas la oreja, no sé qué ejemplo usar porque yo no sé de alfarería? La oreja, ¿no? No me hagas la oreja así, házmela así. O un ejemplo más claro, ¿a poco usted le preguntó a su papá y a su mamá qué color de ojos quería, qué color de pelo quería? Pregunte, levante la mano. Es más, ni el nombre nos preguntaron. Ni el nombre nos preguntaron. A mí me pusieron Dixon y me tocó aguantarme. Es más, ni siquiera nos preguntaron por los hermanos. ¿Cómo quiere su hermanito? Nada, nos tocó simplemente decir, ese es mi hermano, ok, a amarlo. ¿De dónde sacamos ese cuento ahora que hay que darle permiso a Dios para que Él... No, si Él vive en ti, Él te va a equipar. Él te va a equipar para que tu estilo de vida se manifieste, para que ames y sirvas y para que perseveres hasta el final. Mire, déjeme terminar con este versículo. Me voy a brincar unos 2 versículos, perdón a los hermanos de la computer, porque le hice copiar 2 y no los voy a leer, pero bueno. Va conmigo Jeremías. Voy a terminar con las palabras del profeta Jeremías. De pronto están allá atareados copiando y yo brincando. Oh, oren por mí porque luego los hermanos me dicen, pastor, usted brinca. Y yo trato de tener misericordia con ellos, pero luego se me olvida.
¿cierto? Pero si lo hacen por amor no van a renunciar, ¿cierto que no, hermano? No renuncian voluntariamente. Si renuncian, pues ¿qué más vamos a hacer? Dios proveerá. Pues sí, Dios proveerá. Versículo 40, Jeremías 32, 40. Bueno, por lo menos algunos sí tengo la seguridad de que no va a renunciar porque pues no la dejo renunciar. 32, 40. Miren lo que dice. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías está hablando aquí del nuevo pacto. Y Dios dice que sobre los de él no se alejará de ellos, y ni ellos se alejarán de él. Continuarán desde el principio hasta el final. Porque no es el producto del hombre, sino del producto de Dios obrando en el hombre. La perseverancia en los hijos de Dios será hasta el final. Claro que vamos a encontrar algunos momentos de que vamos a desfallecer y pues así, de pronto algún decaimiento espiritual. Pero si eres verdaderamente hijo de Dios y estás dentro del pacto que Jeremías estaba profetizando o hablando aquí, no te apartarás de él. Porque él no dejará que te apartes. Si no eres de él, pues se cumplirá lo de la parábola de las 3 semillas, las 4 semillas o los terrenos de las semillas, que un día ya creo que muchos la conocen, pero que el que es verdaderamente de él, en ese pacto, no se apartará. Es más, la otra dice que pondrá sus leyes en mi corazón. Él las va a poner. Y sabe que cuando usted sigue leyendo, y eso lo vamos a ir mirando, desde el versículo 5 hasta el versículo 10, encontramos más evidencias. Estas son las primeras que encontramos. Pero encontramos más evidencias. Oh, mi oración es, hermanos, que al estudiar estas evidencias, usted se puede hacer un examen a su vida. Olvídese del hermano al lado, hágase un examen usted. Pregúntese a usted mismo, ¿estas 3 evidencias están en mi vida? ¿O yo me he estado engañando? Y si ese es el caso, dígale, Señor, perdóname, pero quiero arreglar las cuentas contigo. Póngale sobre sus pies, vamos a orar. Yo no le voy a decir que voy a orar por usted, sino que yo quiero que allá donde usted está, en lo que usted entendió, se haga un autoexamen. Pablo pudo decir de estos hermanos que tenían una fe que se manifestaba en su estilo de vida, que tenían un amor que los impulsaba a trabajar fervientemente por la obra y que perseveraban esperando al Señor sin volver atrás. ¿Cómo está tu vida en esas 3 categorías? ¿Estás evidenciando que realmente tu estilo de vida evidencia que tienes fe en Cristo? ¿O tú tienes una fe falsa, la fe de los demonios? Sí, que tienes una buena teología, crees en Dios, que Él va a venir y todo lo demás, pero sigues viviendo una vida loca. ¿Cómo está tu servicio? ¿Eres tú de los que sirve porque te obligan? ¿Eres tú de los que sirve para que los hombres te vean? ¿Eres tú de los que sirven para evitar de que estén atrás tuyo? ¿O eres tú de los que simplemente dices, yo me conformo con ir un domingo y ya? Examina tu vida. Y la tercera examen, estás esperando a que Cristo regrese. Pero ¿cómo lo estás esperando?
Lo estás esperando apartándote de los deseos mundanos, de la impiedad, viviendo en esta tierra justo, de una forma sobria, justa y piadosa. ¿O simplemente lo esperas con palabras? Padre, tu palabra ha sido predicada. Señor, permite que podamos hacer un examen en este versículo. Señor, porque comenzamos a estudiar tu palabra y luego tu palabra termina estudiándonos. Y ella nos termina preguntando a nosotros si estamos viviendo o si alguien puede identificar estas características en nuestras vidas. Padre, perdónanos si no es así. Señor, y que tu palabra, tu Espíritu Santo nos llame al arrepentimiento, a la cordura. Señor, yo oro por aquellos que en este momento no te conocen, aquel niño, aquel joven, aquel adulto, que todavía viven delitos y pecados. Yo oro para que tu palabra los haya confrontado, les haya mostrado que son pecadores y la necesidad que tienen de un Dios de justicia que los perdone. Señor, yo oro para que entiendan que tú traigas vida a su alma, a su espíritu, para que puedan pedir a ti perdón y arrepentimiento, puedan creer en ti. Señor, concédeles ese arrepentimiento, Señor. Oh Padre, gracias. Señor, cumple el propósito por el cual nos permitiste estudiar este pasaje el día de hoy. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.